Hoy es el 21 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Del Antiguo Testamento, siempre en el libro de Ezequiel, capítulo 42 y 43. El hombre me llevó al atrio exterior en dirección al norte. Me hizo entrar a las habitaciones que estaban hacia el norte, frente al patio cerrado y frente al edificio detrás del templo. Todo esto medía 100 codos de largo por el lado norte y 50 codos de ancho. Frente a los 20 codos del atrio interior y frente al enlosado del atrio exterior había en los 3 pisos unas galerías, las cuales quedaban unas frente a las otras. Frente a las habitaciones había un pasillo interior de 10 codos de ancho y 100 codos de largo. Sus puertas daban al norte. Las habitaciones del piso superior eran más estrechas que las del piso inferior y las del piso intermedio, porque las galerías quitaban más espacio a las de arriba. Las habitaciones en el tercer piso no tenían columnas como las habitaciones del atrio. Por eso eran más estrechas que las del piso intermedio y las del piso inferior. Había un muro exterior que corría paralelo y de frente a las habitaciones del atrio exterior, el cual medía 50 codos de largo. Las habitaciones que daban al atrio exterior medían 50 codos, mientras que las que estaban próximas a la nave central medían 100 codos. A las habitaciones del piso inferior se entraba por el atrio exterior, es decir, por el este. Por el lado sur, a lo largo del muro del atrio, frente al patio y frente al edificio detrás del templo, había unas habitaciones. Tenían un pasillo frente a ellas, como el de las habitaciones de la parte norte. A su vez tenía la misma longitud, el mismo ancho, las mismas salidas, disposiciones y entradas. Bajo las habitaciones que daban al sur frente al muro que daba al este, que era por donde se podía entrar a ellas, había una entrada al comienzo de cada pasillo. Después el hombre me dijo: las habitaciones del norte y del sur que están frente al patio son las habitaciones sagradas. Allí es donde los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las ofrendas más sagradas. Allí colocarán las ofrendas más sagradas, la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán al atrio exterior sin dejar antes las vestiduras con que ministran, porque esas vestiduras son santas. Antes de acercarse a los lugares destinados para el pueblo, deberán vestirse con otra ropa. Cuando él terminó de medir el interior del templo, me hizo salir por la puerta que da al oriente y midió todo el contorno. Tomó la vara para medir el lado oriental y este medía 500 codos. Después midió el lado norte y también medía 500 codos. Luego el lado sur, 500 codos usando la vara de medir. Luego se volvió hacia el lado oeste y lo midió, 500 codos usando la vara de medir. El hombre tomó las medidas de los 4 lados. La zona estaba rodeada por un muro que medía 500 codos de largo por 500 codos de ancho. Este muro separaba lo sagrado de lo profano. 43. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente.
Vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente en medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando él vino a destruir la ciudad de Jerusalén, también a la que tuve junto al río Quebar, y caí rostro en tierra, cuando la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó, me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades, ni con las ofrendas funerarias que presentan a sus reyes. Los israelitas profanaron mi santo nombre con sus abominaciones, pues colocaron su umbral y sus postes junto a los míos, con tan solo un muro entre ellos y yo. Por eso, en mi ira los exterminé. Que alejen ahora de mí sus infidelidades y sus ofrendas funerarias a sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo con sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus iniquidades. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazle conocer el diseño del templo y su estructura, con sus salidas y entradas, es decir, todo su diseño, al igual que sus estatutos y sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos para que sean fieles al diseño y cumplan todos sus estatutos. Esta es la ley del templo. Todo el terreno que lo rodea sobre la cumbre del monte será un lugar santísimo. Tal es la ley del templo. Estas son las medidas del altar en codos, a razón de 1 codo y 1 palmo. Alrededor del altar había una fosa de 1 codo de hondo por 1 codo de ancho, con un reborde de 1 palmo alrededor de toda la orilla. La altura del altar era la siguiente: desde la fosa en el suelo hasta el zócalo inferior tenía 2 codos de alto y 1 codo de ancho, y desde el zócalo inferior hasta el zócalo superior medía 4 codos de alto y 1 codo de ancho. El lugar del fuego del altar medía 4 codos de alto y desde allí se erguían 4 cuernos. El lugar del fuego del altar era un cuadrado perfecto de 12 codos de largo por 12 codos de ancho. El zócalo superior también era un cuadrado de 14 codos de largo por 14 de ancho. Y alrededor de todo el altar había un reborde de medio codo. La fosa alrededor del altar tenía 1 codo de ancho. Las gradas del altar daban al oriente. Luego me dijo: Hijo de hombre, así dice el Señor y Dios: el día que se construya el altar para ofrecer los holocaustos y para derramar la sangre, se deberán seguir estos estatutos. A los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que se acercan para ministrar delante de mí, les darás un novillo para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado, afirma el Señor y Dios. Luego tomarás un poco de la sangre, con ella rociarás los 4 cuernos, las 4 esquinas del zócalo superior y todo el reborde que lo rodea. Así lo limpiarás y lo purificarás. Después tomarás el novillo del sacrificio por el pecado
y éste será quemado en el lugar señalado en el templo, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás como sacrificio por el pecado un macho cabrío sin defecto, y el altar quedará purificado de la misma manera que se purificó con el novillo. Cuando haya terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo y un carnero sin defecto en presencia del Señor. Los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como holocausto al Señor. Diariamente durante 7 días ofrecerás un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, también un novillo y un carnero de rebaño, ambos sin defecto. Durante 7 días los sacerdotes harán la ceremonia de purificación del altar, y así lo limpiarán. De este modo quedará consagrado. Al cabo de estos 7 días y a partir del día 8, comenzarán a ofrecer sobre el altar los holocaustos y sacrificios de comunión de ustedes. Entonces yo los aceptaré, afirma el Señor y Dios. Santiago 5. Advertencia a los ricos opresores. Ahora escuchen, ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y su ropa están comida por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riqueza, y eso que estamos en los días finales. Oigan cómo clama contra usted el salario no pagado a los obreros que trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él ofreciera resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. ¿Está afligido alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanza? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos.
Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Y así concluimos la carta pastoral de Santiago. Y hoy comenzamos Salmo 119, el salmo más largo. Es un salmo que sigue el alfabeto hebreo. Entonces comienza con Aleph. Salmo 119, los primeros 16 versículos. Dichosos los que van por caminos intachables, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que obedecen sus mandatos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus estatutos. No tendré que pasar vergüenza cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas leyes. Tus estatutos cumpliré, no me abandones del todo. Bet, ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he proclamado todas las leyes que has promulgado. Me regocijo en el camino de tus mandatos, más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus estatutos hallo mi deleite, y jamás olvidaré tu palabra. Proverbios 28, 6 y 7. Más vale ser pobre, pero íntegro, que rico y perverso. El hijo entendido se sujeta a la ley, el derrochador deshonra a su padre. Me recuerdo una vez leí este proverbio a uno del 4º grado y después le pregunté, entonces mejor ser pobre que rico, y todos dijeron que sí. Entonces tuvimos que leer otra vez. No dice más vale ser pobre que rico. Da unas cualidades. Terminando Santiago 5, voy a comentar una cosa. La verdad es que hay mucho que decir. Hace rato yo hice un estudio con ustedes sobre las cosmovisiones del mundo, incluyendo la cosmovisión bíblica. Y hemos tocado aún este año con los alumnos, tocando la economía, el capitalismo, el marxismo y todas estas cosas. Y yo les expliqué de que en la Biblia existe más el capitalismo, porque si uno gana, él gana por trabajar, no por robar. Tiene que ser capitalismo justo y inteligente, y si uno inventa algo debe disfrutar de su invención. Sin embargo, yo siempre les explico que hay un lado oscuro al capitalismo, que es la injusticia de oprimir a los obreros y ganar más dinero sobre las espaldas de ellos sin pagarles su sueldo justo. Es el lado oscuro. La respuesta no es el marxismo ni el comunismo. La respuesta es el cristianismo justo. Entonces, Santiago termina el capítulo hablando de la paciencia que necesitamos tener. Todos necesitamos tener la paciencia. Un versículo
interesante, versículo 12, dice sobre todo. ¿Qué es sobre todo? Sobre todo lo que había mencionado, sobre todo, hermanos míos, no juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Yo siempre explico a mis alumnos y a la gente que uno tiene el derecho de decir no. Si alguien le pide que haga algo, tiene el derecho de decir no. Es mejor decir no que decir sí y no cumplir. Yo sé que algunas culturas es una ofensa decir no, aun cuando uno ni tiene la intención de cumplir su palabra. Y al final dice que consejos para el enfermo, que busquen los ancianos, el afligido, ore, buen ánimo, que cante alabanza, la oración de fe sanará al enfermo. Bueno, hay más que decir, pero vamos a terminar así y mañana entrar en la primera carta del apóstol Pedro. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu bondad, por tu consejo. Y yo te doy gracias, Señor, personalmente por conocernos a nosotros también, por conocerme a mí, más que yo me conozco a mí, tratando con mi pecado, mis debilidades, mis tendencias, y siempre llevándome adelante por tu gracia y amor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para escuchar sus comentarios, o si quiere pedir oración, a través de la aplicación WhatsApp desde cualquier lado del mundo, el número más 505-8177-3708. En México hay un número telefónico 55-41-70-75-22. Y en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá el número 877-212-1815. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones, familia, feliz fin de semana, día sábado. Preciosa lectura, la de Ezequiel 34, preciosa y a la misma vez, ¿cómo sería la palabra? No pesada, pero amonestadora en el sentido de llamar atención y en el sentido de animarnos. En este capítulo vemos el llamado del Señor a los pastores, tanto como a las ovejas. Y eso fue lo que me impresionó más, porque él habla de juzgar a los malos pastores por no saber cuidar, especialmente no tanto guiar, sino cuidar a sus ovejas. Pero también vemos en los versículos 20 y 22, donde él habla también de juzgar a ovejas engordadas y a ovejas flacas. Y bueno, en esta mañana yo quiero orar por esta situación. Señor, eres claro en tu palabra, como tú mismo dices, el que oiga entienda. Vemos claramente que en este capítulo tú no estás hablando de ovejas de campo, Señor, sino que estás hablando de tus ovejas, Padre, aquellos que te siguen, aquellos que te encuentran y deciden seguirte, Señor. Hablas de pastores y hablas de ovejas igualmente, Señor, y igual habrá juicio, habrá llamado de atención por lo que hagamos como pastores o como ovejas, oh Señor. Yo te pido en esta mañana por nuestros pastores, Señor, cada quien en su iglesia, tanto como nuestro pastor aquí virtual, Señor, o cualquier otro pastor que esté escuchando este audio, Padre amado, te pido sabiduría, Señor, y puedan
alinearse a lo que tú los has llamado a hacer, Señor. Te pido como ovejas también, Padre amado, que seamos ovejas que escuchemos tu voz, Señor, y podamos caminar junto a nuestros pastores y en el rebaño donde tú nos hayas llamado, Señor. Ayúdanos a ser flexibles. Ayúdanos, Señor, a guiarnos por tu guía, Señor, realmente. Aunque estemos bajo pastores terrenales, Señor, también busquemos tu guía siempre, Señor. Tú eres quien nos va a llevar a esos pastizales apropiados para nuestras vidas, Señor. Pastizales donde vamos a ser alimentados, Padre amado. Yo te pido por todas esas ovejas lastimadas, oh Señor, en medio de estos rebaños que representan iglesias también, Señor. Ten misericordia de ellas y llévalos a tus pastizales, oh Señor. Ayúdanos a ser conscientes de la labor a la que tú nos has llamado, como pastores, como ovejas, como hijos tuyos, Señor, y a caminar conforme a tus ordenanzas y enseñanzas, Señor, a enseñar a otros conforme a tus enseñanzas y ordenanzas, a amar a otros conforme tú nos amas a nosotros, Señor, sin condición, a ser misericordiosos con aquellas ovejas, Señor, que tal vez cojean, que tal vez están lastimadas, que tal vez necesiten ser traídas de regreso al corral. Danos la paciencia, danos la misericordia, Señor. Haznos misericordiosos, Padre, como tú eres misericordioso con nosotros. Cubramos a nuestras ovejitas, Señor, en vez de raparlas, Padre amado. Seamos piadosos y misericordiosos con ellas. Ayúdanos, Señor, a caminar en rectitud. Ayúdanos, Señor, a caminar por tus caminos, por tus sendas. Si nos desviamos, regrésanos a ti, Señor. Escuchemos la voz del buen pastor que eres tú, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por cada uno de estos pastores también que han dado la vida por las ovejas y continúan arduamente laborando, enseñando, entrenando, Señor, tus enseñanzas y tus estatutos. Gracias por los buenos pastores, oh Señor, que escuchan tu voz y te siguen al pie de tu letra. Gracias, Señor, porque aunque tal vez no nos gusten lo que nos digan, pero si es lo que es necesario para regresarnos a ti, Señor, ayúdanos a someternos. Todo esto yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, pastor de pastores. Amén.